Lo que te voy a contar en este video parecerá algo sacado de un capítulo de La Dimensión Desconocida o los Archivos Secretos X. Si esto es real o no lo dejaré como siempre a tu criterio, aunque el autor del relato dijo ser amigo personal de la mujer a la que le ocurrió. Escucha con atención. Su nombre era Lula. No tenemos conocimiento de su apellido, pero sí de su nacionalidad. Era venezolana y a principios de los años 70 se encontraba de vacaciones en la ciudad de Madrid, España. Cierto día ella estaba en el Museo de los Carruajes ubicado en el Palacio Real de Madrid. El recinto estaba casi vacío. Escuchó los pasos de alguien que se acercaba por detrás. La mujer no volteó la vista, pero cuenta que sintió una extraña sensación recorriéndole la espina dorsal, como si alguien le hubiese clavado un puñal invisible. Ante aquella punzada, Lula decidió alejarse de allí sin ver a esa otra persona. Salió al jardín del museo y se puso a leer. La misma persona se le acercó de nuevo y Lula sintió otra vez la inusitada sensación. Se trataba de un hombre joven, alto y vestido de forma elegante. Aquel desconocido le preguntó de dónde era, pero Lula, reacia a responder, continuó en su lectura. «Usted no es española, ni francesa, ni italiana», empezó a decir el hombre y, tras un breve lapso, agregó, «Usted es venezolana». Aquella afirmación hizo que Lula, asombrada, le prestara atención, empezando a interrogarlo sobre cómo sabía eso. El hombre no dio respuesta clara del por qué, pero aquello fue el punto de partida para una charla que poco a poco se fue volviendo amena. Finalizaron la conversación hacia el cierre del museo y luego se despidieron intercambiando números telefónicos. No se contactaron. Terminadas sus vacaciones, Lula retornó a su ciudad natal y no volvió a saber de aquel tipo hasta muchos años después, cuando ya había olvidado prácticamente el incidente. Ocurrió un día en que Lula iba a hacer una fiesta. Sonó el teléfono mientras ella se encontraba realizando los preparativos. Cuando atendió la llamada, la voz de un hombre le preguntó si lo recordaba. No fue hasta que el sujeto le habló de aquel viejo encuentro en el Museo de Madrid que la mujer recordó al individuo. Hablaron un rato durante el cual el hombre le confesó que no hace mucho había llegado a la ciudad de Caracas. Lula decidió invitarlo a la fiesta que iba a dar ese mismo día. El sujeto, a quien llamaremos por el seudónimo John, llegó a la hora indicada y en cuanto se acercó a Lula, ella sintió de nuevo esa extraña sensación electrizante en su columna vertebral. La fiesta culminó sin ningún evento fuera de lo común. Lo único que cambió en la vida de Lula es que a partir de aquí comenzó a hablarse más seguido con John hasta que iniciaron una relación romántica. Ella finalmente se casó con él. A partir de acá, Lula comenzó a notar ciertas particularidades en los rasgos de John. Para empezar, poseía notables cualidades intelectuales y sociales. Parecía ser un erudito en cualquier tema del que hablara y, en reuniones, solía ser el centro de atención porque tenía una personalidad carismática y magnética, por así decirlo. Si bien no solía frecuentar entre grupos numerosos de personas, John se ganaba la vida como propietario de una pequeña compañía de importación y exportación de libros, aunque según su propia esposa esto parecía manejarlo como algo secundario, sin llegar a notar nunca el típico estrés que caracterizaría a un directivo. De hecho, Lula cuenta que, como esposo y padre adoptivo, era excelente, demostrándole un cariño incondicional tanto a ella como a los hijos de su primer matrimonio. Pero estas características de hombre ideal iban mucho más allá. En incontables ocasiones, John demostró poseer una aguda precognición, como si pudiera ver el futuro. Por ejemplo, en una ocasión, mientras conducía por carretera en compañía de su esposa, le dijo a ella que el camión que tenían a varios metros por delante de ellos iba a chocar. Lula observó el auto indicado sin llegar a distinguir algún signo que evidenciara que tal afirmación ocurriría. Minutos después, Lula vio un coche aparecer de improviso para golpear contra el camión. En otras ocasiones, John adivinaba con exactitud el pensamiento de una persona. Pero no solo la clarividencia parecía ser una de las habilidades innatas de John, también la natación.
Lula cuenta que, si había algo que su esposo hacía como nadie, era nadar. En numerosas ocasiones, John demostró no solo un gusto particular por el agua, sino unas habilidades excepcionales para desenvolverse en ella. Cuando iban de paseo a la playa, él duraba horas en el mar e incluso se adentraba a la parte más alejada donde chocaban olas enormes y peligrosas. Esto al principio asustaba a Lula e incluso llegó a alertar en alguna ocasión a los salvavidas, quienes lo tildaban de loco. Con el tiempo, sin embargo, su esposa se acostumbró a estas demostraciones de habilidades físicas, así como sus carreras por la arena de la playa como ejercicio para calentarse y que, según Lula, parecían de atleta. La única debilidad que tenía John era la contaminación de la atmósfera. Al inicio Lula pensó que se refería al aire, pero él la corregía diciendo que se trataba de la atmósfera. Ella no lograba entenderle. Lo cierto es que en ocasiones él expresaba signos de malestar y se quedaba un rato tendido en la cama completamente inmóvil, casi en estado catatónico. Para combatir esta afección, John llevaba siempre consigo un frasquito pequeño de sustancia desconocida que ponía cerca de su nariz y en cuestión de instantes volvía a recuperarse. Tras varios de esos ataques, Lula le recomendaba que fuera a ver un médico, cosa que John siempre rehusó, hasta un día en que tuvo un desmayo que lo dejó en una especie de coma. Asustada, Lula llamó una ambulancia. Se llevaron al hombre a urgencias. Ni su esposa ni el personal médico llegarían a imaginar en su vida lo que se iban a encontrar. Tras múltiples pruebas de radiografía para comprobar que no se trataba de un error, los doctores descubrieron que John no tenía pulmones. En vez de ello, aparecía un extraño tejido nunca antes visto. En una de las camas de ese hospital, John dio su último suspiro. Intrigados por este caso, el personal involucrado quiso hacerle una autopsia. No obstante, el hombre había dejado en vida instrucciones explícitas a su esposa para que prohibiera tal proceder. Esta no fue la única rareza que constatarían los doctores. Al morir, el cuerpo de John creció 20 centímetros sin que ninguno de los presentes pudiera explicarse cómo. Otra de las instrucciones que había dado John a su esposa es que, si llegaba a morir, cruzara los brazos de su cuerpo difunto sobre el pecho y en cada una de sus manos cerradas pusiera 7 monedas de plata. A la enfermera que lo atendió por su parte, le dijo que comprara vendas y cuando falleciera lo envolviera tal y como se hace con las momias. Por si todo esto no fuera extraño, hay que sumar una anécdota más. Semanas después de fallecido su esposo, mientras Lula ordenaba la habitación, vio el susodicho frasquito que llevaba siempre su marido elevarse en el aire y destaparse por sí solo para que la sustancia que contenía en el interior se disipara convertida en vapor. Luego, el frasquito cayó al suelo y se hizo añicos en fragmentos tan pequeños que ninguno pudo ser hallado. Esto no solo lo vio Lula asustada, sino otras personas presentes que constataron lo ocurrido. Toda esta historia que acabas de escuchar aparece en el libro La Granja Humana del escritor Salvador Freixedo, uno de los grandes y más respetados investigadores en el mundo de lo paranormal. Lula fue amiga personal de Salvador, por lo cual el autor no pone en duda sus palabras, además porque él mismo entrevistó a otras personas cercanas a Lula que conocieron a John. Si te lo estás preguntando, Lula jamás conoció a la familia de John ni supo acerca de su pasado, pues él le decía solamente que era descendiente de italianos sin ahondar en detalles. ¿Es real todo esto? ¿Quién fue realmente John? ¿Es acaso este relato prueba de que existen seres de otros mundos o dimensiones que cohabitan junto al ser humano sin que nos demos cuenta? Todas estas preguntas te las dejo para que las analices cuando mires las estrellas, visites un cementerio o estés en la oscuridad de tu habitación a punto de dormirte.